¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Bancada. Estamos con toda la información, la data que hay en la Cámara de Diputados. Esto es el Congreso de la Nación y más específicamente el anexo de la Cámara Baja, donde transmitimos todos los días lo que pasa aquí en la actividad parlamentaria. Me acompaña mi amiga Verónica Beraín. ¿Cómo le va? Hola amigo, ¿cómo le va? Bien. Muy buenas tardes, Mauri. Tranquila la semana, che. Qué semana tranquila. No, bueno, lo que pasa es que venimos de una semana anterior que dejó muchas repercusiones. Claro. Y entonces, más la actividad de esta semana, venimos... Yo vengo muy cansada, vengo cansada, pero... Bueno, vas a tener un lindo fin de semana. Voy a tener un lindo de lectura, de libros, de meditación, ¿por qué no? Meditación, qué bárbaro. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo anda? ¿Cómo andás, Mauri? ¿Usted medita también? No, pero estoy por incursionar en cualquier momento. Estoy por incursionar en cualquier momento. Qué bárbaro, la juventud de hoy ya enseguida tiene que meditar. Que bueno, pero antes no es meditaba. parte de la Hay que contemplar las próximas decisiones. Mental. La salud mental, ¿no? Claro, es parte. No, nunca lo hice, por eso desconozco por completo. Y yo te sugeriría que empieces. ¿Me sugerís una meditación? Sugiero. ¿Nunca fuiste a una clase de yoga? No, hago gimnasio tradicional. No, pero gimnasio no es lo mismo. Bueno, Ahí en el gimnasio claro. vos trabajás ciertos aspectos del cuerpo y Claro, con la clase de levanto yoga Bajás. trabajás otras cuestiones, claro. Gato escondido, gato contento, ¿cómo es que hacen? No, bueno, eso Pregunto, son no sé. clases. La posición, sí. ¿Vos haces yoga? No, hice en alguna oportunidad, ahora no. Ahora no. Pero sí me gusta meditar. Meditar. Bueno, ya me vas a contar. Sí, sí. Títulos del día. Ley de glaciares y oficializó la audiencia pública con inscripción abierta hasta el 20 de marzo. Ley de modernización laboral fue reglamentada y promulgada por el gobierno bajo la ley número 27.802 en el boletín oficial durante esta madrugada. Diplomacia parlamentaria. El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, recibió al embajador de Francia en Argentina. Vamos a dar más detalles de esa reunión. Tremenda la cantidad de embajadores que circulan por la Cámara de Diputados. Seguramente mucha gente ni lo imagina, pero en estos 2 meses, 3, es increíble, ¿no? La cantidad de relaciones internacionales que vimos crear. Todos los diputados, todos los bloques pueden vincularse y saber. Y la verdad que yo hubiera querido ser un mosquito ahí. ¿Qué querés que te diga? Le vamos a ir a preguntar a Martín Menem después. Contanos qué dijo. Porque Francia en este momento es un protagonista de los conflictos bélicos que hay en Europa, concretamente en realidad en el Medio Oriente, pero que llegan a Europa porque algunos de los chispazos de la contraofensiva de Irán pasaron por espacio aéreo europeo y Francia una potencia nuclear. No sé si hablaron de eso, pero la verdad que es una intriga. Sí, en Francia jugando un papel muy importante dentro también de lo que es la Unión Europea y los posicionamientos de los países de Europa en esta guerra de Medio Oriente. Y hace muy poco también pasó la delegación de Paraguay. ¿Se acuerdan que después de la firma del tratado, todo tiene que ver con todo, ¿no? El tratado Mercosur-Unión Europea, en Paraguay justamente también estuvo pasando por el Congreso de la Nación una delegación de allí, de ese país. Si le parece, vamos a ver ahora las imágenes, las tenemos para después, pero si están ahora las imágenes de Martín Menem con el embajador de Francia, porque ya que nos metimos con el tema, porque la verdad que estuvimos con muchas visitas que hubo en estos días, en esta semana estuvieron embajadores de China, embajadores de un montón de países también. Creo que la semana pasada, no recuerdo bien, pero si me decías Paraguay, tuvimos bastantes visitas. Y ahora el embajador de Francia, que se llama Romian Nadal, y que estuvo ayer, como decíamos, con Martín Menem, para hablar de las relaciones de comercio e inversión, así como lazos en cooperación cultural, educativa, científica y técnica. Y podría haber una delegación del Congreso de Francia que visite el Congreso argentino el próximo mes. Yo sé que esto suena como lejano para muchos porque nosotros tenemos una intensidad en nuestra vida doméstica a veces un poquito excesiva, pero pensemos que es un país que en este momento está decidiendo qué hacer con sus reservas nucleares, las más importantes de toda Europa, y que está siendo parte de una estrategia bélica de la Unión Europea en la guerra del Medio Oriente y en este nuevo orden mundial que se está creando a partir de las incursiones del gobierno de Estados Unidos por diferentes países y por diferentes regiones. Todo esto está pasando en Francia y una delegación de legisladores franceses quiere venir al país. Seguramente van a hablar de ese tema o de cómo Argentina se posiciona
ante esta situación, y tienen que hablarlo con legisladores porque cualquier convenio, cualquier acuerdo bilateral que hagan tiene que pasar por el Congreso. No, y también básicamente por el tema de los acuerdos, de las implementaciones. Hablamos del acuerdo Unión Europea-Mercosur. El vino es uno de los temas de las economías regionales que se impacta, digamos, en el vínculo entre Argentina y Francia. También desde aquí se le puede acercar la posibilidad de intercambiar con los distintos representantes de sectores de economías regionales y empresas, por lo que es siempre muy interesante estas visitas diplomáticas en esos sentidos. Vos hablabas de otros países que han estado visitando. Hace muy poco, días atrás, estuvo visitando una delegación, la Cámara de Diputados, ¿no? Una delegación de Nueva Zelanda. Claro, me acuerdo que decían intercambio deportivo por el rugby. Ahí va, que claro. Estuvo al frente de ese encuentro recibiendo esta delegación la diputada Juliana Santillán. Claro. Y que, bueno, justamente es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Estuvieron también aquí en la Cámara de Diputados, hay como una foto que se sacaron. Mira, ahí está el encuentro. Ahí está el encuentro ese. Fue también hace muy poquito nada más. Hace pocos días. Y claro, estaba pensando en lo que decía Vero. Claro, yo estoy con la cabeza por ir leyendo. Es tan intenso toda la información por estos días, el conflicto bélico que hay entre Irán y Israel y Estados Unidos, y también los países del Golfo, porque fueron atacados por Irán. Francia es protagonista de este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, que se aprobó definitivamente en el Congreso la semana pasada. Y esto decía Vero recién, pienso acá en Gonza, que estuvo recorriendo los pasillos, y cuántos diputados y senadores pensaron en cuáles van a ser las relaciones comerciales con Europa a partir de este acuerdo. Y Francia es un poquito el país que más se resistió, que más quiere ver el impacto, sobre todo de la llegada de productos primarios argentinos, ¿no? Sí, de hecho, Santiago Santurio fue justamente uno de los diputados oficialistas que, cuando tuvimos la oportunidad de hablar, contó e hizo hincapié justamente en qué iba a beneficiar a la Argentina este acuerdo con la Unión Europea, y lo que destacó principalmente fue justamente con el hecho de la exportación de vinos, que esto podría llegar a generar divisas muy importantes, o aumentar en realidad las divisas para muchas de las provincias que no sé si se dedican, así como Mendoza, pero que sí tienen un fuerte auge, como la provincia de San Juan, por ejemplo, a el hecho de la vinicultura. Y por eso, bueno, esto es una de las facetas que tal vez, en contradicción con lo que piensa la Argentina, tal vez Francia está evaluando qué hacer. Es una parte tensa eso, Vero, porque imagino... lo que uno escuchaba de parte de sanjuaninos y mendocinos es: aprobemos rápido el acuerdo Mercosur-Unión Europea, pues no queremos que Brasil le compre vinos a Francia. Si uno camina por Mendoza y entra a una vinería, a veces se habla portugués solamente. O sea, tal cual. Porque es una calidad que tenemos acá de producción que, por una cuestión climática, Brasil no puede tener, Uruguay tampoco, solamente Chile y Argentina. Entonces, realmente, por ahí tenemos que competir con Francia dentro de 5 o 6 años, creo que hay un plazo. Y en Mendoza y San Juan quiere empezar ahora a competir, ¿no? Sí. Cuando decimos competir no solamente por calidad, hay distancia, los precios son otros, pero bueno, seguramente es un tema tenso de la relación, ¿no? Sí, así que muy importante, seguramente habrá más repercusiones. En la reunión con Nueva Zelanda es muy importante las imágenes que veíamos, porque estuvo participando el ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, que es... estaba viendo que... O sea, el canciller de Nueva Zelanda... Winston Peters. Claro. Estaba justamente tomando la palabra. Claro, el ministro, o sea, digamos, parte del Poder Ejecutivo de Nueva Zelanda estuvo en el salón de Elia Parodi, y también estuvo una representante de la justicia, del sector judicial de Nueva Zelanda. ¿Sabes qué pasa? El mundo se está reconfigurando a partir de estos conflictos. Muchos hablan de esferas de influencia, o sea, de dos megapotencias, como son Estados Unidos y China, y cuál va a ser la influencia de cada uno. Y en esa reconfiguración, las relaciones internacionales se ponen muy intensas y muy decisivas para las próximas décadas. Entonces, de pronto, un país como Nueva Zelanda, que tiene un vínculo con Inglaterra, que es parte del Commonwealth, como le llaman los países que dependen un poco de la corona, bueno, tal vez necesite tener un vínculo con Argentina que hasta ahora no tenía. Por eso viaja el canciller directamente, o con América Latina, ¿no? Tal cual, totalmente. Entonces vamos a tener reuniones que son muy intensas. Argentina no tiene conflictos con casi ningún país, solamente con Inglaterra, porque tienen tomada una parte del territorio. Claro, ¿no? Cultura y deportes en ese punto fueron como los más
Que es la mejor más manera de entrar importantes. con un país, ¿no? Que entrar Sí, con un también, país, sí. muchos lo llaman poder blando, que dicen que a veces es más importante que el poder duro porque te permite abrir Empezar las a puertas, afianzar. tener un vínculo y de ahí Bueno, comercializar. quien era tal vez uno de los diputados que a lo largo de sus no recuerdo si uno o dos mandatos de Eduardo Valdés como diputado, Sí, es un diputado. Sí, pero no recordaba si había tenido un mandato anterior, porque siempre se vincula con esto de los grupos parlamentarios. Sí. Era uno de los diputados que siempre trataba de tirar algún comentario como para aflojar a la situación más seria, económica, social Claro. y demás, y tratar de vincularlo un poco con la comida, con el deporte y demás. Bueno, sí, es muy estas importante. reuniones. De hecho, nosotros tenemos una empatía mucho más grande entre las dos potencias con Estados Unidos simplemente por una cuestión cultural. No es que hacemos un análisis comercial, Regional, ¿no? occidental. De qué le vendemos. Eso son datos duros, ¿no? Por eso Sí. el poder blando es tan importante. Cerramos el capítulo internacional que, como ven, viene muy intenso en los pasillos del Congreso y recordamos un dato que surgió el último miércoles y que tiene que ver, Vero, ya está abierta la inscripción para quien quiera participar de la audiencia pública 25 y 26 de marzo sobre la reforma a la ley de glaciares. Sí, está ya la convocatoria que que fue formulada por la Cámara de Diputados, está girando a través de las redes, también se pueden, lo decíamos, ¿no? Se pueden registrar los participantes en la página oficial de la Cámara de Diputados, que es www.hcdn.gov.ar, y los que quieran presentar su ponencia para poder participar de manera presencial, como bien decías, Mauri, el 25 de marzo o a través de manera remota, si estás en otra provincia, ya la pueden enviar, lo decíamos ayer al mail, es crnaturales@hcdn.gov.ar hasta la fecha que se ha puesto como plazo, justamente tiene que ver con, obviamente, previo a estas exposiciones. Así que ya está toda la convocatoria. Decíamos que se va a desarrollar, empezaría la audiencia pública el 25 de marzo a las 10 de la mañana. Es el 25 presencial, 26 Zoom. Exactamente. Exacto, perfecto. Mira, la inscripción va a extenderse hasta el viernes 20 de marzo. Hasta el viernes 20 de marzo. Hasta las 16 horas. Hasta las 16 aquellas horas. Hasta el personas viernes 20, hay 2 semanas. Si querés participar, inscribite 5 minutos. Vas a tener para exponer cualquier persona interesada. Y uno de los que conoce el tema de audiencia pública, para qué sirve, y que ayer nos explicó un poquito la importancia de esta jornada, es el diputado de Provincias Unidas, Juan Bruje. Esto decía. La Constitución Nacional, el artículo 41, habla específicamente de toda la temática ambiental, de la Ley General de Ambiente y establece mecanismos de participación. En consecuencia de ello se dictó una ley, que es la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, que aplica para el tema de los glaciares y para el ecosistema, porque el glaciar no es solamente un pedazo de hielo, como se dice por ahí, sino que es un ecosistema que está integrado con un montón de otros aspectos que no solamente se vincula a la estrictamente provisión de agua, ¿no? Entonces, aplica el artículo 41, aplica la Ley General de Presupuestos Mínimos de Ambiente, que es una ley constitucional porque está reglamentando, y nosotros hemos aprobado hace poquito el famoso Tratado de Escazú, que es, digamos, también un compromiso para que todas las decisiones que se tomen, incluidas las legislativas, tengan un nivel de participación la ciudadanía en opinar sobre lo que se quiere tratar cuando son cuestiones ambientales. Y en este tema, que tiene muchos componentes técnicos y muchos componentes medioambientales, en donde es multidisciplinario, ¿no? Esto no es una cuestión de abogados solo o de geólogos solo, ¿no? O de mineros solos o ingenieros de minas solos, sino que también acá hay otras disciplinas que están de por medio. Es la oportunidad para que vengan los expertos, vengan las comunidades también, vengan aquellos que digan, bueno, nosotros vivimos cerca de un glaciar y gracias a ese glaciar tenemos estas posibilidades productivas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay todo un combo de actividades y de disciplinas que en esta audiencia pública se pueden poner sobre la mesa y que a nosotros nos sirve para poder ilustrarnos y allí tomar la mejor decisión o mejorar el texto de la ley, ¿no? Escuchábamos a Juan Bruje, diputado de Provincias Unidas. Ayer estuvo contándonos un poquito qué opinaba de este proyecto de ley y por qué eran importantes las audiencias públicas. Preparó placas sobre el tema, se estudió todo y me dijo que va a estar ahí ese día. Claro, ¿quién? A ver. Enterito, 8 o 9 horas por día tienen que estar. Escuchando, tomando nota y después
haciendo la cobertura en vivo. Esto es una transmisión que vas a tener que hacer en vivo ahí. ¿Vos estás seguro que van a ser 9? 10, 11, 12. No sé, digo, porque por lo menos el horario dice de 10 a 19, 5 minutos para cada uno de los oradores, pero yo tomo las palabras del diputado Mayoraz que dijo, estamos abiertos a que este horario se pueda extender. Difícil. 24 horas, 24 horas. Y yo creo que yo sí. creo que arranca el martes a las 10 y sigue de largo toda la madrugada, con Gonza ahí. Vos no ves un viernes 27, ¿no? Un viernes 27. ¿Tomado? Puede ser, ¿no? No sé, pienso, porque en este tipo de debates, y les pregunto a ustedes, no recuerdo si exactamente en el 2013 ya estaban en Congreso cubriendo. Sí, yo sí, pero yo me acuerdo de 2017, che. Yo me acuerdo más. El de las represas, nadie se acuerda de ese. El de las represas. Yo me acuerdo de embarazo, interrupción de embarazo. 2013 no, se dio. No fue una audiencia. Sí, el del macrismo, sí, en la época del macrismo, 2018. Fue No, audiencia pero pública. eso fueron reuniones de comisión. No, fue una audiencia pública. Yo recuerdo reuniones de comisión martes y jueves. Después, cuando se volvió a debatir el proyecto de ley, sí fue reuniones de comisión. Yo recuerdo reuniones de comisión martes y jueves en el año 2018, que era un plenario de 4 comisiones. No recuerdo. Esto es un formato de audiencia, que se hace audiencia y que directamente no es una comisión, sino que es la audiencia en sí misma. ¿Cuál decís, la de las represas? Yo recuerdo la de las represas, que nadie la nombra, 2017. Bien. Y después sí me acuerdo también. que se hicieron en todo el país, la de 2012 y 2013. Lo que pasa es que esas gonzas se hicieron en todo el país, la de Código Civil y Comercial. Sí, sí, y recuerdo... la estaba ley de repasando... medios era fomentada por el Ejecutivo también. Claro, 2009. Que se hicieron en distintos Y puntos. hay una también de lengua de señas, en el 2013, que estaba repasando, que esa se había hecho Cuando también. se hacían en todo el país, eran jornadas que se hacían en Rosario, en Mendoza, y nada, eran como que se abría la legislatura de ahí y se hacía allí, digamos, ¿no? Sí. Muy local, digamos, no era algo tan masivo. Exacto. ¿No? Bueno, vamos con las placas. Vamos con las placas, para repasar en limpio un poco esto que estábamos comentando en base a la oficialización justamente de la convocatoria audiencia pública por los glaciares. Es importante remarcarlo, la convocatoria para, como decía recién Vero, miércoles 25 y jueves 26 de marzo. Después de lo que fue la propuesta, ¿no?, votada en las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por el diputado José Peluc de La Libertad Avanza, y de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado oficialista Nicolás Mayoraz. Vamos a ir rápidamente a las placas para hacer el repaso concreto con toda la información de qué se trata, cómo será y cómo hay que inscribirse justamente si uno quiere o pretende participar. Vamos a ir a la siguiente placa para repasar justamente de qué se trata. El debate será sobre la modificación a la ley 26.639, que es la de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Vamos a ir ahora a repasar en la siguiente placa qué dice el artículo 114 bis del reglamento de diputados. Bueno, en la siguiente placa tenemos la definición exacta. ¿En qué se apoyó el oficialismo para hacer esa propuesta? Y también en lo que recién remarcábamos, haciendo el repaso de cuáles fueron los antecedentes más recientes de las audiencias públicas. Bueno, el artículo 114 bis del reglamento de la Cámara de Diputados dice que las comisiones podrán realizar audiencias públicas y abrir foros y videochat, importante videochat, porque esto compete justamente a la jornada del jueves 26 de marzo, de debates virtuales con la finalidad de conocer la opinión de la ciudadanía, importante para resaltar esto también, en general, personas jurídicas y de carácter público o privado y organizaciones de la comunidad sobre materias de su competencia. Señalo y subrayo también lo de organizaciones de la comunidad, porque acá es donde me parece que va a estar la mayor cantidad de solicitudes y de pedidos para poder estar, sobre todo, de manera presencial. Entendamos que, obviamente que participar de manera virtual es participar, sí, pero el hecho de la presencialidad siempre se toma en cuenta como, bueno, un atenuante un poquito más relevante a la hora de participar en un debate. Vamos a ir a la siguiente placa. Y por esto que debatíamos también, ¿qué va a pasar? ¿Se va a extender? Bueno, lo cierto es que ayer tomó la palabra Peluc, le dejó justamente el diputado Peluc la palabra a Nicolás Mayoraz, que explicó que esto se va a hacer con un cronograma de miércoles 25 de marzo, exposiciones presenciales, donde va a ser en la sala 2 del anexo C, en Diputados, donde generalmente se suele dar
todas este tipo de comisiones, reuniones con un gran volumen de personas. Y el jueves 26 de marzo, las expresiones de manera virtual a través de la aplicación Zoom. El horario para ambos días es de 10 a 19 horas, ¿sí? de esos 2 días. Por eso esto que hablábamos con Mauri de, ¿van a ser realmente 9 horas? ¿Por qué? Porque el propio Nicolás Mayoraz, cuando habló del horario, dijo, obviamente estamos abiertos a que esto pueda extenderse un tanto más por encima de o superando las 7 de la tarde. Así que estaremos atentos y, ¿por qué no pensar que se pueda llegar a prolongar un día más? Pero esto va más técnicamente a lo que suceda el propio lunes y en cuánto se pueda llegar a extender, cuántas personas queden afuera y demás. Vamos a ir a la siguiente placa para terminar el repaso justamente cómo es la convocatoria, que es un poco lo que decían recién, ya está abierta la inscripción al registro de participantes. Vos que estás del otro lado, viendo, escuchando, leyendo toda esta información, querés participar porque tenés alguna cuestión para aportar a la ley de glaciares, bueno, se puede hacer de manera presencial la inscripción, registrándose con tu identidad o la personería jurídica en las oficinas de la Comisión de Recursos Naturales, que es en el anexo C, en la oficina 149, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, esto aquí en el anexo de la Cámara. Tenemos una duda con Vero y la tenés que dirimir vos. Ah, bueno. Porque la verdad estoy perdido. La audiencia pública la convocan las comisiones, sí, y la organizan las comisiones. Sí. Pero es una audiencia pública que organizan las comisiones, porque la duda que tenemos con Vero es si aquellas jornadas que organizaron, creo que eran 4 comisiones en 2018 por la interrupción voluntaria del embarazo, se puede considerar audiencia pública, no fue numerada en la reunión del miércoles, o si eran reuniones de comisiones donde invitaban a gente. Me da la impresión que esto es una audiencia pública. Se encarga la Oficina de Recursos Naturales por una cuestión de Pero se hace en el marco de la comisión. Es la primera competencia. Claro. La audiencia pública se hace en el marco de la comisión. La interrupción voluntaria del embarazo se hizo mediante audiencia pública. De hecho, si buscas no eran los reuniones registros, de comisión, eran audiencias públicas. Eran audiencias públicas en el marco del debate que se daba en las comisiones. Claro. Si buscas los registros de esa época de la Cámara de Diputados, pueden entrar a YouTube. Lo que dice justamente es eso, audiencia pública. La llevaban adelante las comisiones, pero se había convocado a las personas a que presenten sus ponencias y participen. Entonces cualquier reunión de comisión puede ser una audiencia pública. No, Sí. pero es diferente, porque la gran diferencia es que en esta vos abrís la convocatoria y pueden presentar en las informativas, las reuniones informativas, son los propios diputados los que proponen a las personas que están invitadas a exponer. Claro. En esta está abierto más allá, digamos, no es que son más allá que cualquier diputado tal vez sugiera a algún participante. Acá vos lo estás abriendo también a la comunidad. En la primera vez que se debatió interrupción 2018. voluntaria. Sí, y además 2018. se le debe dar una cierta difusión a la audiencia pública, y acá es donde a mí me hace dudar de cuántos expositores y cuántas personas se van a acercar justamente a participar de esta audiencia pública, y por eso tal vez queden o no estos horarios fijados, o si se tenga que agregar algún día más, digo, porque, bueno, el tiempo de inscripción es hasta el viernes 20 de marzo, Sí. a las 4 de la tarde, lo cual, bueno, veremos en definitiva si esto genera una gran expectativa y una gran inscripción por parte de la sociedad civil o de las organizaciones. Y de forma virtual lo pueden hacer a través de la página oficial de la HCDN hasta el 20 de marzo, hasta las 8 de la noche, y si no, el que no se quiera presentar de manera virtual o presencial puede presentar un escrito vía mail a el mail que está en pantalla. Gracias, Gonza. Un placer. Pausa, así volvemos con más La Bancada.
función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en la bancada, estamos con toda la información de la Cámara de Diputados, palpitando 25 y 26. Dice Gonzalo Solabarrieta que no van a alcanzar esas horas. No sé, está desafiando a Nicolás Mayoraz. Está diciendo, Mayoraz no te va a alcanzar. O haces un 25, 26 o 27, o extendés. Y él está dispuesto a estar todo el día en la audiencia, ¿eh? O sea que a ver si el diputado santafesino escucha el mensaje y... Yo no lo desafío, yo solamente me guío de sus palabras que él mismo dijo, el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo, nosotros estamos abiertos a extendernos un poco del horario de las 19 porque entiende que va a haber seguramente muchas solicitudes para estar. Lo que pasa es que como están cumpliendo leyes que piden la participación ciudadana, la actitud que va a tener quien organiza este evento, que es Nicolás Mayoraz, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, es de no dejar a nadie afuera. Claro. Porque alguien puede alegar que no se cumplieron los procedimientos si es impedido de exponer. Entonces, la verdad que creo que si quieren exponer, si alguien está mirando Diputados TV, si yo quiero exponer, bueno, anótense y expongan, porque la oportunidad está. Me animo a decir que va a ser mucho más abierto de lo que uno imagina. Mirá, hay alrededor de 17.000 glaciares en todo el país. Las provincias que, digamos, donde hay más glaciares son San Juan, Santa Cruz, Tucumán y también, por ejemplo, Tierra del Fuego, que tiene los propios. Por lo tanto, ahí tenés ya un montón de sectores provinciales que pueden llegar a querer participar. Recordemos que los que no están en la zona Congreso pueden hacerlo el 26 vía Zoom. Claro. Y el 25 van a ser quienes, que por ahí ese día se tarda un poquito más, ¿no? Porque te tenés que venir, porque te tenés que acercar a la atril. Sí, no, y está bueno ver esto de cómo te podés inscribir. Mirá, Mauri, ahí podemos compartir cómo es el formulario de inscripción a la audiencia pública. Ah, ¿tenemos el formulario? Sí, tenemos qué todo. Interesante. Todo tiene esta producción. ¿Vos ya te anotaste, Vero? Todavía no. Bueno. Pero a mí me gusta más cubrir que exponer. Bueno, pero sos de Tierra del Fuego, podés explicar un poquito. Sí, pero hay muchas personas especializadas en Tierra del Fuego para pero anotate, ¿eh? Claro, es que además hay que saber, no es que te anotas. Claro, ella sabe. Claro, sí, seguro. Yo hice un glaciar que es el Vicinguerra, pero bueno, ¿cómo es ahí? Mucho más. ¿Cómo es? A ver, audiencia pública. Quiero mira, estamos haciendo el ejemplo. Anotando. Mira, te están anotando, cantando. ¿Me tu provincia? Anotando? Bueno, sí, yo voy a exponer sobre el recurso hídrico. Recordemos que estamos hablando del proyecto de reforma de la ley de glaciares, aprobado en el Senado la semana pasada, una ley que busca la protección del recurso hídrico y lo que hay es un cambio respecto a los momentos en que ese recurso hídrico se protege desde Nación y los momentos en los que se protege desde la provincia. Bueno, ¿no? Los datos básicos, ¿no? DNI, nombre completo, apellido completo, el correo electrónico, esto que decíamos, ¿no? Si van a participar de manera presencial, si van a participar de manera remota, por otro lado, en representación, ¿no? De qué sector van a participar, si están de alguna forma, o si es una persona de a pie, un ciudadano de a pie que quiere participar. La provincia también, provincia, poner el domicilio donde vive en provincia, un teléfono de contacto. Mira, yo lo que hice es ir a la página de diputados, vas a la página de diputados, ahí dice destacado, apretás y ahí aparece formulario de inscripción. Y ahí es exactamente lo que estamos viendo en pantalla. Exacto.
Sí, es importante también DNI, remarcar. nombre, apellido, correo, carácter de la participación. En caso de representar a personas jurídicas, acreditar personalidad del correo Comisión de Recursos Naturales @hcdn.gov.ar. Si concurre en representación de una persona jurídica, indique el nombre. Si concurre en representación de una persona jurídica, indique cargo de la misma. Domicilio, provincia, teléfono de contacto. Participación, si quiere participar presencial el 25 o virtual el 26. Y enviar ponencia, ojo con esto, que por ahí lo estamos comentando poco. Se puede enviar la ponencia en caso de que no quiera participar, Sí, pero quiera dejar su inscripción, en se realidad recibe su por ponencia. por escrito, exactamente. Podés participar por escrito. Muchos me están diciendo, bueno, ¿quién te va a leer? Mucha gente. No, Sí, es que posiblemente, sí. todos los legisladores que integran las dos comisiones que van a debatir el proyecto, esto es insumo para ellos, para saber qué piensa la ciudadanía, los distintos sectores. Y si bien decíamos, ayer lo explicaba, ¿no? Cómo era el formato de las audiencias públicas, si bien no es vinculante lo que se exponga, sí sirve para, bueno, tener una realidad de la ciudadanía y de los diferentes sectores y especialistas, y esto puede llegar a, de Acá alguna vemos la forma... página, Vero. Acá vemos la Importante, página sí. destacado. Sí. Sí, ahí está en el destacado. Si entran por el teléfono se ve más fácil. Destacado, y ahí es formulario de inscripción. Audiencia Pública 2026, y ahí entras. Perfecto. O sea que ya te Hasta el puedes 20 de inscribir. marzo. 3 pasos muy cortitos. Muy cortito. Sí, lo venimos diciendo, ¿no? ¿Va a Que venir después, algún que no, amigo que, tuyo, después Vero? que no vengan, que no se Claro. difundió, ¿Va a chicos. venir algún amigo tuyo No lo de sé. la Patagonia? no No, en lo realidad sé. van a exponer seguramente de allá. Sí, seguramente. Bueno, hay que ver cómo va a funcionar el COFEMA, que es, digamos, que es el organismo que está integrado por los diferentes ministerios de medio ambiente de las provincias, así que tienen una voz muy importante. Sí, y que se pronunciaron respecto a esta iniciativa unos días antes de que se debatiera en el Senado. Recordemos que, por ejemplo, si una persona inserta o hace su ponencia por escrito, esa ponencia puede ser considerada por quienes piensan como esa persona y ser parte de los instrumentos de persuasión hacia el resto Por eso. de los bloques. Por eso es Claro. importante que quien no pueda venir o no tenga vocación de hablar ante la Cámara pueda presentar su ponencia por escrito. Estamos hablando de audiencia pública 25 y 26 por la reforma de la ley de glaciares. ¿Cuándo llega el recinto esto para vos, Vero? No, en realidad los presidentes de las dos comisiones que presiden el debate hablaban de una fecha de la primera semana de abril, 6-7, poder, después de Semana Santa ya sería Claro. también, poder firmar dictamen y ya ahí tenés a la siguiente A semana. la siguiente. Gonza, otros temas de la Cámara que te parece que puedan llegar al recinto o a comisiones de acá a abril que no sean glaciares. Bueno, tendremos que ver las reformas, ¿no? Justamente que el Gobierno Nacional tiene pensado traer aquí alguna reforma al Código Penal que posiblemente pueda llegar en algún momento, más allá de todo lo que hemos venido hablando ya. Algún proyecto que también ha quedado en el medio de las extraordinarias, pero que sabíamos que iba a estar más plenamente para su tratamiento en marzo. Veremos si con esta situación no se pasa para abril, que tiene que ver con el presupuesto para las universidades. Mauri, recordemos que había sido este tema inserto en el de extraordinarias, pero que sabíamos iba a tener su tratamiento a partir del comienzo del periodo ordinario, así que me parece que va a ir por ese lado. Está pendiente el tratamiento del presupuesto universitario. Recordemos que es un proyecto pleno del Gobierno Nacional que propone 4 aumentos cada 3 meses de 4,1% para el personal docente y no docente. Todo esto aplicado sobre el básico de diciembre del 2025. Eso todavía no tiene fecha. Todavía no tiene fecha, claramente, porque inclusive en la agenda no hay nada por No. ahora. Y ahora toda la atención va a estar puesta en esta audiencia pública. La semana próxima, a ver, va a ser una semana de reorganización para toda esta audiencia pública. Y después también veremos si se conforman algunas comisiones importantes. Imagino que sí, che. Sí, Calculo me que parece sí. que va a ser una semana Va a clave. haber una semana Sí, clave exacto. para. Yo esperaba esta semana, pero De hecho, parece- muchas reuniones de bloques me parece que van a haber también. ¿La semana que viene? Entre hoy y la semana que viene para hoy hay definir. reunión de bloque, viernes. Guarda, ¿eh? Pero no en diputados, Ah, tal vez en por el Zoom. Senado y por Zoom. En el Senado y por Zoom. Tal vez, digo. Tal vez. Sí. Bien. Bueno, hoy supimos a la mañana que se publicó ya en el boletín oficial la promulgación de la reforma laboral que hace exactamente 7 días se convertía en ley en el Senado, y quien va a repasar un poquito qué pasó ese día es Vero Benaín. Contame, Vero.
Bueno, vamos a destacar, hoy, bueno, se terminó publicando antes de que viaje a Estados Unidos, que ya 14 horas salía el vuelo, estaba, digamos, previsto el vuelo de Javier Milei, del presidente, a Estados Unidos, que tiene una gira muy importante, va a estar primero en Miami, luego va a estar en New York y también va a participar de la ceremonia de asunción del presidente chileno Kast. Se terminó de, digamos, publicar la promulgación de esta ley, que vamos a repasar un poco cuál fue el camino parlamentario. Las firmas, decíamos, la del presidente Javier Milei, también la del jefe de gabinete Manuel Adorni, y en este caso la de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, porque sabemos que la cartera laboral está dentro de la órbita del ministerio que ella preside. En cuanto al recorrido parlamentario, vamos a recordar cómo fue el paso de esta iniciativa por ambas cámaras. El proyecto fue enviado al Congreso el 11 de diciembre del año pasado, el 2025. Allí ya se estaba previendo por parte de la Casa Rosada convocar a sesiones extraordinarias y era una de las iniciativas más importantes que pretendía sacar el gobierno de Javier Milei. El 12 de febrero se trató y se aprobó en la Cámara de Senadores, giró a la Cámara Alta, se aprobó por 42 votos a favor y 30 en contra. Luego giró a la Cámara de Diputados, donde se terminó tratando el 20 de febrero y tuvo 135 votos positivos, 115 negativos. Y finalmente, el viernes pasado, 27, parece que pasó un montón, pero no pasó un montón. El viernes pasado, 27 de febrero, como tuvo modificaciones, decíamos, en la Cámara de Diputados, vuelve al Senado y nuevamente fue aprobado, ratificado, 42 votos positivos, los mismos que tuvo el 12 de febrero. Hubo una modificación en los votos en contra, porque en esta oportunidad 28 senadores votaron en contra y 2 se abstuvieron, que son los senadores representantes de la provincia de Santa Cruz. La iniciativa, decíamos, tuvo una modificación, por eso volvió al Senado y tiene que ver con ese artículo 44 que buscaba modificar la ley actual de contrato de trabajo y que estaba vinculada a el salario que perciben los trabajadores en relación de las licencias por enfermedad y por accidente. Se había incorporado una nueva redacción en ese sentido. Cuando llegó a la Cámara de Diputados tuvo muchos reparos, incluso de aliados de La Libertad Avanza, y la Casa Rosada definió quitar ese artículo, por eso volvió al Senado de la Nación. La ley tiene 218 artículos, modifica, entre otras cuestiones, el régimen agrario y de trabajadoras domésticas, crea un régimen para trabajadores de plataformas. También crea un fondo de asistencia laboral, que es el FAL, deroga estatutos profesionales, transfiere la Justicia Nacional del Trabajo al Fuero Laboral de la Ciudad, crea los bancos de hora y, bueno, varias cuestiones, ¿no? El FAL, por ejemplo, también en este fondo que se crea, se divide un porcentaje que se había hablado primero de un porcentaje del 3%, que era como global, general, ahora está dividido en un porcentaje que es un 1% para las grandes empresas, un 2,5% para las pequeñas y medianas empresas. También se mantiene la indemnización por los despidos sin causa, pero se modifica el cálculo por el cual te terminan pagando esa indemnización. En ese cálculo se deja la mejor remuneración, solo la mejor remuneración mensual, y se exceptúa aguinaldo y otras cuestiones. Y es un salario por año. Es un salario por año, exactamente. Y aparte las costas, ¿no? Porque aguinaldo, vacaciones y las costas, lo que decían en el debate en el Senado era que en algunos casos las indemnizaciones eran hasta 10 veces más de lo que significa un salario por año. Sí. En cuanto al banco de horas, esa incorporación que se suma en esta ley, digamos que hay que ver el tema de la figura de horas extras. Yo creo que en algunas empresas esto va a desaparecer. Hay algunas que tal vez lo terminen manteniendo. Está la votación del Senado, esta es la famosa plaquita que aparece después de que se vota en el Senado. Los nombres en rojo son los que votaron en contra, en verde a favor. Y las 2 abstenciones amarillas. Las 2 abstenciones amarillas, y después si hay un azulcito es porque alguien faltó. Pero bueno, no fue el caso. Decíamos el bancos, también la forma de las vacaciones. Esto también es una modificación que se hace, se pueden fraccionar en 7 días. ¿Qué más? Hubo, varias cuestiones, ¿no?, que se terminaron El tema de la aplicando. famosa ultraactividad creo que es muy importante porque
muchos de los convenios laborales vigentes están hace 50 años o un poco menos, pero siguen vigentes si no hay acuerdo entre las partes para negociar uno. En este caso, si una de las partes dice que se tiene que negociar, el acuerdo se cae. Entonces, sí, de alguna manera fuerza a un cambio en ese acuerdo y las paritarias pueden ser por región, pueden ser por empresa. Hay lo que se llaman salarios dinámicos. Y vamos a ver cómo funciona eso, porque en el debate en el Senado, y vos sabés muy bien, Vero, de lo que te voy a hablar, la senadora y jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, dijo que en el Estado Nacional y en los estados de las provincias existe la cuestión de gremio grande, gremio chico, gremio por actividad, y dice Bullrich, siempre termina prevaleciendo el más racional y el más grande. Entonces no es que desaparece el gremio grande porque aparece un gremio chico, es una fantasía. Bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Los aportes solidarios básicamente a los gremios también quedaron establecidos en un piso del 2%, claro, sin ningún tipo de tiempo límite. Claro, o sea, van a poder seguir, la cuota compulsiva va a poder seguir existiendo, ¿no? Exactamente. O sea, el gremio digamos, tiene un tope. Que es tiene el 2%. Un tope que en algunos casos dicen que hoy es 2%, dicen que superaba ese monto, pero ojo que ese tope puede crecer por paritaria. Ah, también. Sí. Y en la paritaria están los delegados sindicales, no están los afiliados. Me parece que la actividad sindical no tiene un riesgo como se planteó. No, decíamos que es la mayor, una de las mayores beneficiados básicamente. Los no perjudicados. Los no perjudicados, sí, podemos mejor. Sí hay una cuestión laboral que sí se establece, que es los pisos mínimos para los días de huelga, ¿no? Ahí se establecen entre los trabajadores o las profesiones que se consideran esenciales y las profesiones que se consideran de importancia trascendental, un 75% para los esenciales. A la hora de hacer la huelga tenés que garantizar el servicio al 75%. Lo que ya ocurre en los centros de salud. Exactamente. Y para las actividades que son consideradas de importancia, 50%, y se incorporan nuevas profesiones como o sectores esenciales como los recolectores de residuos, seguridad privada, aeronáutica comercial, telecomunicaciones, entre las nuevas sectores que se incorporan. Ahora, yo pienso qué difícil debe ser para las empresas, para cualquier rubro del cual estemos hablando, controlar que sea un 75%. Que no se te vaya al 70, 74, para ser exacto. En la comercial, tal vez en los vuelos comerciales, ahí tenés ahí un poco más de changüí para darte cuenta cuando garantizar. Por ejemplo, o las guardias en los hospitales. Las aulas, por ejemplo, es fácil poner la cantidad de aulas y la verdad no vas a controlar si es 75 o 74, pero sí es seguro que no va a poder haber un paro total. Yo creo que esa es la gran modificación. Bueno, gracias, Vero. Hay una jornada que en realidad hay una exposición que está visible para quien transite los pasillos del edificio anexo de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con pioneras de la diplomacia. Está presente un tema que está siendo trabajado por la directora de Cultura, Museo y Extensión Federal de la Cámara de Diputados, Flavia Aleman, y tiene como objetivo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, mostrar a quienes dieron su vida por el rol diplomático, siendo mujeres en una época donde seguramente no era tan fácil ingresar al servicio exterior si no eras hombre y con determinadas profesiones, me animo a decir. Esta muestra fue inaugurada, decíamos, por la directora de Cultura, Flavia Aleman, quien dijo que se celebrará el aporte de tantas argentinas que con esfuerzo han contribuido al país y a su proyección internacional. También participó la embajadora Cristina Delle Piane, actual subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior de la Cancillería, que agradeció el ciclo y planteó que la mujer diplomática creó estas situaciones y merecen homenajes para permitir continuar por el camino recorrido. Vemos a Flavia Aleman con las invitadas. Esta muestra puede verse en ese pasillito del anexo que hay antes de llegar a la escalera mecánica que nos conduce a Diputados TV. Habitualmente hay muchas exposiciones ahí y todos nos paramos a ver, la gente se para. Las primeras mujeres que brindaron servicio exterior. No debe haber sido fácil para nada meterse en ese ambiente hace varias décadas. Hoy seguramente es más sencillo, pero quienes fueron pioneras merecen su homenaje.
Bueno, Vero, contame entonces, me decís, comisiones se van a crear la semana que viene, esta semana no se crearon, en diputados y en senadores. No, a ver, la posibilidad, yo no te doy nada como certero, porque no tengo la certeza, pero la posibilidad de que la semana no la tengo. Cuando la tengo te digo, es así, como te he dicho muchas veces, pero ¡Wow! ahora no tengo la certeza de que va a ser así. Y mi impresión, es mera interpretación, intuición de estos 10 años acá, me puedo confundir y equivocar, es que la semana que viene van a avanzar con la posibilidad de constituir otras comisiones, porque hay otras iniciativas que tienen que empezar a debatirse, a trabajarse, así que me parece que viene por ese lado. Y hay que ver también si va a haber alguna convocatoria. Es verdad lo que dice Gonza, yo también estuve chequeando el cronograma para la semana que viene y no veo nada previsto. No. Pero por ahí puede educación y presupuesto avanzar si realmente, digamos, hay una predisposición de debatir de nuevo el tema universitario, ¿no? Con el proyecto del Ejecutivo, con la ley vigente y las distintas posturas. Claro, que acá ya pasaría a ser una postura de, bueno, impulso por parte del oficialismo. Exactamente. No es una agenda impuesta por la oposición. No. El oficialismo, en el medio de todo el debate, por la modernización laboral y por todos estos proyectos que también ha metido en el paquete de extraordinarias, bueno, dejó en claro que su intención también es solucionar la problemática, pero desde la base del pensamiento económico y desde lo que el gobierno nacional puede brindar respecto a las mejoras salariales para el personal docente y no docente. Y bueno, veremos si en definitiva entendemos que este puede llegar a ser el primer tema que pueda... ¿Vos estás convencido que este va a ser el primer tema? Y con el presupuesto 2026 vigente. También. Claro, exactamente. Porque cuando se empieza a debatir la modificación o el debate del presupuesto universitario en ese momento, todavía no estaba sancionado el presupuesto 2026. No teníamos presupuesto de 2022. Teníamos, claro, estábamos una prórroga del 2023. No, claro, se había aprobado el 2022, a mí me da risa porque fue antes del Mundial de Qatar. Sí. Entonces era muy difícil el año pasado decir, desde antes del Mundial de Qatar, que no tenemos presupuesto, porque en la cabeza de la gente habían sido, no 3.000 años, porque es muy intenso este país, y no teníamos presupuesto desde aprobado en 2022, que funcionó en 2023, ahora ya tenemos y seguramente sobre esa base de recursos se tiene que trabajar las asignaciones de partidas. Gracias, Vero, por esta hora intensa, y gracias, Gonza. Gran placer. Gracias a ustedes también, buen fin de semana, volvemos el lunes acá a las 13 en La Bancada. Hasta luego.